Los hermanos oyentes de Tiempo Reformado, programa bendecido que llega a sus hogares por medio de las ondas de Pacífico Radio. Esta oportunidad queremos bendecirlos con la palabra de Dios. Vamos a leer la escritura, dice aquí en Éxodo 34, el Señor le dijo a Moisés: pule 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Así que prepárate para mañana y sube temprano al monte Sinaí. Preséntate ante mí en la cumbre del monte, que no suba nadie contigo, ni se asome nadie en todo el monte. Tampoco debe haber ovejas ni bueyes paciendo delante del monte. Moisés pulió 2 tablas de piedra como las primeras, y por la mañana se levantó y subió al monte Sinaí, tal y como el Señor se lo ordenó. En sus manos llevaba las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando su nombre. Luego el Señor pasó delante de Moisés y él proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Un pasaje especial del momento en que Moisés está delante de Dios, en el instante en que nuevamente va a indicarles esos mandamientos que ya se había establecido en el monte y que nuevamente tenía que grabarse para que el pueblo lo tomara en cuenta. Dios hablando a su pueblo, revelándoselo a su pueblo por medio de Moisés. Aquí encontramos la gracia de Dios. Aquí encontramos la misericordia de Dios. Esta misericordia, esta gracia de Dios que estuvo desde el inicio, porque Dios con su amor que creó al mundo y puso todo lo que había establecido en su propósito y en su plan amoroso también para el hombre, de establecer una relación especial para que el hombre, como especial creación, tuviera también ese contacto con el Dios eterno. Esa gracia que estuvo desde el comienzo, que algunos de alguna manera establecen y entendemos que hay ciertas posturas con respecto a esto, que la gracia como que solamente se denota en el Nuevo Testamento. Pero encontramos nosotros aquí, en el texto de las Sagradas Escrituras, que la gracia se demuestra desde el comienzo. Y es posible que no solamente esté mostrándose aquí en la expresión que Moisés hace delante de Dios cuando se encuentra con él, porque es la expresión de Moisés diciendo que Dios es compasivo, ¿no? Que es piadoso y que es misericordioso, ¿no? Y esta misericordia de Dios, que en el texto dice de una manera especial que Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Este pasaje que en el Antiguo Testamento aparece como misericordia, y en este mismo texto aparecen 2 momentos, ¿no? Este momento en donde se muestra a Dios como un Dios compasivo, ¿no? Piadoso, ¿no? Pero también misericordioso y lleno de verdad. Dios fuerte, dice aquí la palabra, y en otra versión dice Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Otra versión dice clemente y compasivo. La clemencia, la misericordia, la gracia de Dios ya se veía desde el comienzo y Moisés lo descubre. No, es que Dios se lo había revelado, Dios se lo había dado a conocer,
porque estaba mostrando a un Dios que está lleno de misericordia, está lleno de la gracia, que derrama a los hombres y que pone la instrucción también a su pueblo. Esto no es que la ley es que Dios quiso sujetar al pueblo para obligarlo a cumplir estrictamente ciertas cosas y que si no obedecía le venía la sentencia o el juicio. No, eso era parte también de la gracia de Dios desde el comienzo. Y ahora también tenemos nosotros el mismo elemento, porque la gracia no nos inhibe a nosotros de un comportamiento, de una actitud, de una obediencia. La gracia, cierto que es la libertad que el Señor nos da, es la gracia que rescata al hombre, que es necesaria para todos los hombres, esa gracia que establece a través de los tiempos y a través de su plan salvífico de cómo iba a rescatar al hombre y cómo iba a establecer también finalmente aquello que Dios había establecido desde el comienzo. Así que en el principio encontramos esto, y esa misericordia de Dios, como dice que es clemente Él para la ira, es lento para la ira, pero también grande en misericordia. Saben, ese texto de la palabra lo encontramos también nosotros en el texto de Juan, el capítulo 1. Ahí encontramos nosotros esta expresión del evangelista, y en sus palabras diciendo de esta manera, cuando habla acerca de logos o de la carne, dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Esta es la misma expresión de Moisés cuando habla de lleno de misericordia y de verdad, pleno en misericordia, lleno de gracia. Dios abunda en gracia para los hombres. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Está hablando de que el hombre en su necesidad, en su condición de pecado, en su situación caótica, él puede venir a gozar de la gracia de Dios. No es por la obra del hombre, no por un comportamiento o porque pueda rendir algo a Dios, un rito, un culto, un sacrificio, alguna ofrenda o alguna manera o una actitud o de repente un acto especial. No, Dios es el que hizo su gracia activa en Jesucristo, y de esa manera encontramos nosotros esa acción, misericordia y gracia, que son la acción misma de Dios para el hombre. Esa gracia que abunda, esa gracia que estableció desde los tiempos, ¿ah? Porque Dios lo hizo de esa manera. Nos dice también el texto de la palabra en Efesios, cuando Pablo está hablando acerca de ese plan que Dios estableció desde la fundación del mundo, dice de esta manera, ¿ya? En él, dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos y sin manchas por amor, y que nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia de Dios que nos acepta por medio de Jesucristo, para poder entonces gozar de esa comunión con Dios y ser pueblo de Dios, ser parte de esa iglesia de Dios, esa iglesia santa, y de ese pueblo que Dios había establecido desde la fundación del mundo, dice, el plan que Dios había establecido. Así que su gracia no solamente está desde el comienzo, sino desde la eternidad hasta la eternidad, porque como Dios es lleno de gracia, también su gracia, que es inherente a Él, es eterna por la eternidad. Y de ese modo también nosotros encontramos el camino que necesitamos plantearnos para poder nosotros encontrarnos con Dios.
Sí, porque el hombre seguramente en todos sus deseos de búsqueda de los misterios y del encuentro hacia lo sobrenatural y hacia la eternidad y hacia el más allá, busca muchas formas y muchos medios. Y no sabe que hay una gracia que tiene que ver con el regalo de Dios, un regalo que no nos cuesta a nosotros, pero sí costó a Dios. Una gracia que, como decía aquel hombre de Dios, esa gracia cara, esa gracia que costó la vida y la entrega de su propio Hijo por nosotros, siendo nosotros los condenados, siendo nosotros los que debíamos cargar la culpa y también la sentencia y finalmente la muerte. Pero el Señor nos libra acerca de todo eso y nos da la vida. Por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios. Y si somos salvos, entonces esa salvación se hace manifiesta. Dice por eso que Él nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Mm? En los cuales estuvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sí, esa gracia de Dios, a pesar de la condición pecaminosa, a pesar de la desobediencia, a pesar de la condición en que el hombre estaba. Pero justamente esa gracia Dios la da y la pone en acción para que esa condición del hombre pueda ser cambiada y pueda ser transformada y todo hombre pueda venir a los pies de Jesucristo. Aquí Pablo les está recomendando y está haciendo la recordación de esto a la iglesia de Éfeso, a los hermanos, y diciéndoles, sí, ustedes estaban en sus delitos muertos, en sus delitos y pecados. Les está haciendo recordar esa condición en que Dios los sacó. Y creo que es necesario recordar eso también, porque a veces nosotros olvidamos de esto. La gracia de Dios no es una cuestión como una, digamos así, pasaporte para cualquier cosa que podamos hacer o realizar. No es un salvoconducto para que podamos hacer cualquier cosa que querramos. La gracia nos demanda también la obediencia, la entrega, la disposición delante de Dios y una consagración para con Dios. Porque esa gracia derramada en Jesucristo nos impele a seguirlo al Señor y perseverar en el camino. Por eso dice la palabra es que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y por lo tanto, la gracia es una forma de conducción de vida, es la vida misma, poniéndole en las manos de Dios para que Él transforme, ponga su obrar y pueda hacer aquel hombre nuevo, a ese hombre modelo en Jesucristo. Aquí entonces la palabra nos recuerda que por gracia somos salvos. Es Dios rico en misericordia. Sí, rico en misericordia. Decíamos en el Antiguo Testamento esa misericordia. Sí, y ahora nos lo revela diciendo en el Nuevo Testamento, es gracia también. Es gracia porque es gracia que da sin ninguna condición. No hay condición aquí. No hay algo que el hombre pueda realizar para merecerse el favor de Dios, esa gracia de Dios. La gracia de Dios, el regalo de Dios que fue en Cristo Jesús para nosotros, es simplemente disponernos en las manos de Dios. Es tomar y comenzar a caminar por el camino que Dios nos está extendiendo y nos guía para que nosotros, tomados de la mano de Él, podamos seguir adelante en el camino que nos lleva hacia su misma presencia.
La palabra entonces nos hace recordar que necesitamos nosotros tomar en serio este plan de Dios, porque necesitamos la gracia de Dios para la vida. Dice aquí la palabra también y siguiendo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, ¿no? ¿Cierto? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego nos lo remarca este aspecto y lo afirma, diciendo el apóstol de esta manera en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios entonces, el capítulo 2 nos enmarca muy bien el hecho de la gracia y la salvación por la gracia. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios nos hace salvos, y lo que tenemos es que recibir esa fe que dice que viene de Dios, porque es don de Dios. La gracia y la fe es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Para solucionar el problema de la relación, de volver a la relación con Dios, a la comunión con Dios, al encuentro con Dios, el hombre no necesita de hacer algo especial, lo hemos dicho. Y aquí dice el texto también, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, ya, yo lo conseguí. ¿Saben cómo lo podemos conseguir? Por medio de Jesucristo, por medio de su obra. Más bien, sí nos dice que en la gracia y en la aprobación de la fe, y que seguimos a Jesucristo por fe. Dice, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. La salvación tiene que ver entonces con estar en Cristo Jesús, y somos hechos para buenas obras. Para buenas obras. O sea, el que camina en la gracia de Dios cambia su vida. Es una nueva dimensión de vida. Es una dimensión y también, diríamos, un sistema de vida diferente, nuevo. Es entrar al reino de Dios. Es entrar a lo que dice también el apóstol cuando habla de que en Cristo nueva creación somos. Somos nueva creación. Ya lo viejo pasa y todo es hecho nuevo. Y todo nuevo implica también acciones nuevas, y acciones de bondad y acciones que correspondan a esa gracia de Dios. Y saben una cosa, dicen que esto es el camino por el cual debemos caminar con Dios. Es la manera y la acción que nos corresponde en la gracia. ¿Por qué? Porque dice que estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el Hijo de Dios no está desocupado, no está, digamos, sin nada que hacer. La Biblia dice aquí que Dios ha preparado de antemano obras buenas, acciones que implican también la responsabilidad de caminar en Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en esas obras, andemos en esa vida nueva, andemos de acuerdo a ese propósito de Dios que viene a ser su gracia redentora. El camino de Dios, entonces, implica solamente tomar el giro que dice la Biblia aquí, de volverse a Dios. Si antes estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra violencia, en nuestra desobediencia, pero cuando Dios nos habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, y reflexionamos y nos damos cuenta del camino y de la vaciedad que tenemos en la vida, la única cosa que hay que hacer es volver la mirada a Dios y decirle, Señor, ¿cuál es el camino? Señor,
¿Por dónde voy a ir? ¿Ahora qué haré? Como decían los discípulos o la gente de Jerusalén a los discípulos cuando estaba predicando Pedro y les estaba entregando la visión, el mensaje proclamador del reino de Dios por medio de Jesucristo, y cómo esa misericordia de Dios llegaba también para ellos y que era por primera vez. Estos hombres dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer ante el mensaje de Dios? ¿Qué podemos hacer ante el mensaje de la gracia de Dios? Esto creo que es importante también trabajarlo. Dice aquí la palabra de Dios que es necesario que estos días entonces sea entonces el tiempo que Dios pueda hablar a su corazón, ¿ya? Para que entonces vengan tiempos especiales, vengan tiempos para que los hombres puedan entonces tomar el camino verdadero del camino de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, entonces, que el camino es Jesucristo y que de esa manera se establece también el poder estar en camino con Dios, y que Dios habla entonces a todos, y quise por eso dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, porque el mensaje fue en ese contexto. A este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ah? Y miren lo que dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor en su gracia está llamando y está proclamando el Evangelio de la gracia de Dios. Su amor infinito nos está mostrando la necesidad de encontrarnos con Él. ¿Quieres probar ese camino? ¿Quieres entrar en el camino de Dios? ¿O de repente tú lo has probado y te has alejado en este tiempo? Es necesario que vuelvas al Señor. Y sabes tú que cuando el Señor toma a alguien, lo busca y quiere que vuelva de nuevo. Dios entonces es tan misericordioso que da la oportunidad, porque es el tiempo, dice la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación, es el tiempo de salvación, es el tiempo de la gracia, en el sentido de que Dios, cuando habla, Él derrama de su gracia. Y cuando está disponiéndose así, hoy también, así como desde la eternidad, desde tiempos atrás, antes de la fundación del mundo, su gracia se manifestó, hoy en estos días y en estos tiempos y en estos postreros momentos también, Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Quiera Dios que entiendas ese camino y encuentres a Jesús. Mira que te estamos mostrando a Jesucristo, aquel hombre que vino por ti en el nombre de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Libertador, el Señor, el Salvador. Él es Salvador, pero ¿quieres que sea tu Salvador? ¿Quieres que sea tu Señor? Él está dispuesto porque ya hizo la obra. Solamente tú, entonces, si escuchas la voz de Dios, si escuchas la voz del Señor, entonces ven a Él. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo, bendiga tu vida y puedas tomar también este camino, y que encuentres en ti mismo que esto que estamos predicando, esto que estamos enseñando, es una verdad que también tú puedes experimentar y que puedes vivir, y que luego puedes testificar de que Dios es verdadero. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, porque tu gracia bendita, porque tu amor nos permite estar, Señor, juntos, compartiendo, Señor, este tiempo y hablando de tu gracia. Hoy, Señor, oramos por aquellos que nos escuchan. Señor, toca sus corazones.
y que ellos puedan, Señor, disponerse para que reconozcan a ti, Señor, a Jesús como su Señor y Salvador, y puedan comenzar ese camino. Y cuando Cristo esté en ellos y ellos en Cristo, puedan testificar del amor tuyo y de aquello que tú estás haciendo, así como nosotros lo queremos hacer y como lo estamos haciendo siempre, cada vez que hay oportunidad. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos y hermanos, gracias por la oportunidad y será hasta otro momento. Gracias por este programa bendecido de Tiempo Reformado.